Déjenme buscar aquí un ejercicio. Ahí ya ven esa pizarra. A ver, ¿quién me hace favor de leerlo? A ver, Alejandrina, léenos el ejercicio. También leo la secuencia completa, por favor. No, nomás léenos así que tiene esa secuencia y luego ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno. Un fragmento de DNA tiene esta secuencia en una de sus hebras. Considera que el mRNA se transcribe a partir de un DNA bicatenario, doble hebra, usando como referencia la hebra mostrada. ¿Cuál será la secuencia de la hebra molde y cuál será la secuencia de dicho RNA? Entonces yo le estoy dando una cadena de DNA, cadena sencilla. Y ahora les estoy pidiendo la secuencia de la cadena molde. Incluso yo ya les estoy dando ahí una ayuda, porque ya les estoy diciendo que les estoy pidiendo la hebra molde. Entonces, por lo tanto, esta de aquí arriba es la codificante, ¿no? Pero si no les pongo nada, si no les pongo, ¿cuál será? Por ejemplo, les puedo poner, ¿cuál será la secuencia de la hebra? En lugar de molde, les pongo de la cadena complementaria. Y entonces ustedes tienen que decidir cuál es la molde y cuál es la codificante. Bueno, pero ya conforme lo que dice. Ahora respondamos. ¿Cuál será la secuencia de la hebra molde? Tienen que empezar a decirme desde la dirección y luego ya la secuencia como tal. ¿Quién me la dicta? A ver, Jonathan, ¿tú tienes levantada la mano? Sí. Sí, a ver, Jonathan, dinos la secuencia. Sería 3 prima. A ver, 3 prima. Espérame, es que aquí, quién sabe que ya pasó. Entonces va a ser 3 prima. Citosina. Ajá, nada más dime C, T, G, A, sí. Ya. ¿Vale? Sí. Sería C, T, ahí creo C, C. No, a ver, desde el principio, a ver, espérate. 3 prima y luego la primera es C. Luego. Ya se trabó. Sí, ya. La segunda sería A, Ajá. T, ¿Mm? C, G, ¿Sí?
AT, G, 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 TA, Ya. T. Ay, todo me quedé allá. En T. CC, AA, TA, TT, CG, C. T, espérate, G, creo que G. te falta una T. Porque son 3 T's. 3 A's que diga. Ah, cierto, cierto, cierto. Luego una C. Luego C, una G. Luego una C. C, Luego. G, 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 C, A, T, T, A, A, C, G, C, C, 5 prima. Prima. Vale. Esta es la de. Ay, no se puede. Ahí está mi secuencia de cadena molde. ¿Sale? Ahora, ¿cómo hago la de la secuencia de RNA? Vamos a hacerlo de la manera tradicional para que no nos confundamos. Entonces, de la manera tradicional sería que ya que tengo mi cadena molde que va en dirección 3 a 5, ajá, ya que tenemos mi cadena molde que va en dirección 3 a 5', pues entonces ahora voy a hacer mi RNA de manera complementaria a la cadena molde. Entonces voy a poner, por lo tanto, 5', porque la síntesis, la dirección de síntesis del RNA es en dirección 5', 3', y entonces voy a hacerlo de manera complementaria, ¿sí? Ahí está. Entonces, C se aparea con G. A se aparea con, que ya no va a haber T. ¿Por qué? Porque no hay timinas en el RNA. Entonces, A se va a aparear con U. A ver, espérenme. Sí, cierto, se aparea con U. ¿Sí? Luego, T se aparea con A. C se aparea con G. G se aparea con C. G se aparea con C. A se aparea con U. T se aparea con A. G se aparea con C. Con C, con C. Luego T se aparea con A. A se aparea con U. Nada más que, pues no veo. Pues aquí ya no. Ah, eso sí, sí le voy a seguir. Ajá, entonces me quedé en que A se aparea con U, luego T se aparea con A,
luego C se aparea con G, con otra G, A se aparea con U, luego A, que diga T con A se aparea con U, luego T se aparea con A, entonces son 3 A's, luego viene una C, una G, una C, una G, dos C's, una G, A se aparea con U, T se aparea con A, se aparea con U, con G, C y 3 G's. Luego le pongo 3'. Esta sería la secuencia de RNA. Aquí, ¿cómo lo hice? Aquí lo hice de manera complementaria. Hagan de cuenta que es como si nosotros fuéramos la RNA polimerasa. Entonces estamos sintetizando este RNA, pero tomando como molde de información a la cadena molde y adicionando ribonucleótidos de manera complementaria a mi cadena molde. ¿Sí? Ven acá. De manera complementaria. Pero si yo me doy cuenta, finalmente, esta secuencia de RNA es idéntica a mi secuencia molde. ¿Sí? Con la diferencia de que en lugar de tener en el RNA T, tenemos U. Comparen esta secuencia de la cadena codificante esta es la molde y este es el RNA. ¿Sí? Yo les recomiendo que para que no hagamos, no nos confundamos, siempre ubiquemos con base a las direcciones. El primer paso es ubicar con base a las direcciones de las cadenas si les estoy dando una cadena codificante o les estoy dando una cadena molde. O le estoy dando ambas, ¿no? Identificar cuál es cuál. Y ya después de eso, entonces ahora sí, contesto lo que me dicen, si piden secuencias de DNA, si piden secuencias de RNA o piden ambas. Yo les recomiendo siempre utilizar la molde y hacer la secuencia de RNA de manera complementaria. Ya si ya le entendieron perfectamente bien y pueden hacer esto de que escriban una secuencia de RNA utilizando la codificante, pues bueno, sería mucho más rápido. Pero si no, mejor vayan a la segura y elijan la molde, escriban el RNA complementario a la molde. ¿Sí? A ver, les voy a dar otra secuencia.
¿Qué tipo de secuencia les estoy dando? ¿La codificante? Ah, no, es la de... Tiene uracilo, entonces es la de RNA. Exacto, les estoy dando un RNA. Yo aquí les estoy dando una secuencia de RNA. Y ahora les pido en la pregunta, a ver, con base en la secuencia que les estoy dando, por ejemplo, identifique qué tipo de ácido nucleico es. Ah, pues es un RNA porque tiene uracilos y porque va de 5' a 3'. Ahora escríbeme sí, anota ahora la secuencia de la cadena molde. Yo quiero la cadena molde de DNA. ¿Qué secuencia me van a dar? ¿Alguien que levante la mano? Profa, Dígame. ahí solo sería cambiar entonces los uracilos por las timinas, ¿no? No, porque yo te estoy pidiendo el molde. Sería, bueno, igual cambiar toda la configuración de, por ejemplo, de los apareamientos, pero quedándose igual el 5 a 3, o ahí ya me confundí. ¿Sabes? Yo les doy una de RNA. Ahora les digo, denme la secuencia del molde. Por eso les pregunto aquí en el chat, a ver, ¿cuál es la secuencia de las cadenas molde? Las cadenas molde siempre van en dirección 3 a 5. Entonces, pues, ¿qué hago? Primero que nada, ya sé que el molde va de 3 a 5. Y si es molde, siempre va a ser complementario. Entonces, cuando me piden la cadena molde, pues tengo que hacer mi secuencia complementaria al RNA. ¿Sí? Entonces va a ser G, C, A, U se aparea con A, A se aparea con T, G con C con G, U se aparea con A, luego A se aparea con T, T, G, C, G, C, G, U se aparea con A, C, A se aparea con T, U se aparea con A, C, no, perdón, G, U, perdón, T. Tengo que borrar. Y esto va a ser 5', porque me están pidiendo la molde. Les di una de RNA, ahora yo quiero el molde de DNA. ¿Sí me explicó? Tienen que ser capaces de hacerlo de DNA a RNA, de RNA a DNA, para que
no se vayan a confundir. Entonces hay que ver el proceso de una dirección a otra para que se acostumbren a que cuando estamos trabajando con el molde de DNA, el RNA siempre va a ser complementario a ese molde. Y si les doy RNA y les pido la molde, pues también, siempre que estemos trabajando con el molde, siempre tiene que ser complementario. Yo les digo que deben de siempre tomar el molde, porque esto es lo que se hace fisiológicamente en el proceso. La enzima sintetiza RNA siempre utilizando la información del molde y siempre va a estar adicionando los nucleótidos complementarios al molde. Si a esta yo le quiero sacar su secuencia de codificante de DNA, esta es la que no se utiliza como molde. Esta cadena no es molde. Entonces, ¿cómo saco la secuencia codificante del DNA? Bueno, en el DNA es bicatenario, entonces, pues este molde debe de ser complementario a su otra cadena de DNA, ¿no? Entonces, para empezar es antiparalelo, entonces tengo que tenerle 5'. Luego voy G, se aparea con C. C se aparea con G. A se aparea con T. A se aparea con T. T se aparea con A. C se aparea con G. G se aparea con C. A se aparea con T. T se aparea con A. A, C, G, C, G, C, T, G, 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 A, T, C, C, A. Todo esto es complementario, porque esto ya es el DNA bicatenario. ¿Está? Ahora, ya que tengo mi codificante, pues ahora sí veo, pues sí coinciden, ¿no? Porque esta codificante, finalmente, si lo comparo con la secuencia del RNA, pues es exactamente la misma, nada más que en el DNA hay Ts y en el RNA hay Us. Se me hace que ya no me están entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo ven este? ¿La entendieron? Sí, profe. Sí, por favor, está un poco confuso, pero sí, ya contesté. A ver, les voy a poner otra secuencia, ¿sale?
digo así. ¿Qué es esto? Es el sitio de inicio de la transcripción. Ajá. Pero, ¿qué les estoy dando? Les estoy dando ¿qué tipo de molécula? DNA. Estoy dando DNA y le estoy dando ya el gen. Les estoy dando un gen porque les estoy dando 2 cadenas, ¿no? Le estoy dando 2 cadenas, le estoy indicando en dónde va a iniciar la transcripción. Primer paso, ¿qué tengo que hacer? Primero ubicar qué me están dando. Ah, me están dando DNA, aquí ya me están dando 2 cadenas, me están indicando sitio de inicio de la transcripción. Y me piden, mi pregunta es que me escriban la secuencia de RNA. Yo lo que quiero es que me digan cuál es la secuencia de RNA. Primer paso. Ya reconocí qué me están dando, qué información me están dando. Me están dando DNA, me están dando el gen completo, pero aparte me están dando el sitio de inicio de la transcripción. Ahora ubico cuál es mi cadena molde y cuál es mi cadena codificante. Nunca se me debe de olvidar. Mi cadena molde va de 3 a 5. Mi cadena codificante va de 5 a 3. Entonces, pues aquí no hay lugar a dudas, ¿no? ¿Esta cuál es? La molde. La molde. Y esta, por lógica consecuencia, es la codificante. Mi RNA siempre lo voy a iniciar de 5' a 3'. Entonces, bueno, como yo les decía, voy a tomar la información de la molde, porque eso es lo que sucede con la enzima. Y a partir de dónde voy a iniciar mi secuencia de RNA. Voy a iniciarla desde el sitio de inicio de la transcripción, porque eso así ocurre. Esto finalmente es una región río arriba, esto no se transcribe, esto es el promotor, que ya sabemos que son más grandes, ¿no? Pero bueno, nada más para ejemplificar. Entonces, la transcripción, ¿a dónde la voy a iniciar? En el +1. Entonces, escribo 5' porque así inicia la síntesis de RNA. Y voy a iniciar en el nucleótido +1. Entonces, como tomo mi molde, lo voy a hacer complementario. A se aparea con U, G se aparea con C, T se aparea con A, C se aparea con G, T se aparea con A se aparea con U y T se aparea con A y ya termino en 3'. Y esta es mi secuencia de RNA. Esto no lo voy a transcribir porque eso es del promotor. Y acuérdense que el promotor sirve nada más para controlar la expresión, pero no se transcribe. ¿Sí? Que ya le entendí perfectamente y ya no necesito ocupar el molde, sino que ya nada más agarro mi cadena codificante. Si agarro mi cadena codificante, ¿qué hago? Para hacer un RNA, pues simple y sencillamente escribo la misma secuencia, pero en donde haya test le pongo U. Entonces, pongo 5', aquí hay una T, entonces le pongo una U y le escribo exactamente la misma secuencia. C, A, G, A, hay una T, entonces le pongo una U, A, 3'. Y si o no, esto y esto es lo mismo. Pero debo de tener muy en claro los procedimientos para que no me equivoque.
Si esto me causa mucha confusión, entonces mejor me voy a la segura y mejor hago lo del molde y punto. Ya no me complico la vida. ¿Sí? Sí, profe. ¿Para todos es claro? Sí, profe. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y voy a buscar otro ejercicio que tenga por acá. Miren, básicamente en esta unidad el ejercicio prácticamente es eso. El ejercicio es darles una secuencia, ya sea de DNA, de RNA, secuencia bicatenaria, secuencia monocatenaria, cualquiera de esas variantes, y ya pedirles que ustedes obtengan una secuencia de RNA o una secuencia de DNA. ¿Sí? Ese es prácticamente el ejercicio que hay que hacer. Ya todo lo demás, pues sí es pues de teoría, de lo que aprendimos acerca de la transcripción, sus diferencias. Y por ejemplo, a ver, les voy a hacer preguntas así, rápidas, y me las contestan así también igual rápido, ¿sale? A ver. A ver, ¿cómo se llaman? En el gen de las células eucariotas, ¿cómo se llaman las secuencias río abajo no codificantes? A ver, Eduardo. ¿Son los intrones? Claro, son los intrones. Hay que contestar más rápido, ¿sale? A ver, también en los genes de células eucariotas, ¿cómo se llama la región río arriba, que se encuentra en la posición -30? Alma. ¿En la caja Tata? Ándale, exactamente, la caja Tata.
¿Cuáles son las dos regiones reguladoras, promotoras de los genes de bacterias? Dulce. Es la caja Tata en -10 y la -35. Dale, la región -10 y la región -35. Dale. Luego, a ver, dígame con respecto a... ujú. A ver, van a contestar falso o verdadero, ¿sale? Con respecto a al proceso de corte de intrones y empalme de exones. A ver, yo les digo esta frase y ustedes me dicen si es falso o es verdadero. A ver. Se llama también proceso corte y empalme. ¿Verdadero? Sí, verdadero. ¿Tiene lugar en el citoplasma? ¿Falso? Falso, sí. ¿En dónde tiene lugar? ¿En el núcleo? En el núcleo, muy bien. La especificidad en el corte se debe a secuencias palindrómicas situadas en los extremos de los exones. ¿Cuál es falso o verdadero? Luego, ¿podría volver a repetir su pregunta? Es que se me trabó mi computadora, por favor. Ajá. La especificidad del corte se debe a secuencias palindrómicas situadas en los extremos de los exones. ¿Sí? ¿Verdadero? ¿Verdadero? No recuerdo muy bien. A lo mejor ahí se están confundiendo.
Porque en donde vimos secuencias palindrómicas fue en los eventos de terminación de la transcripción, pero en las células procariotas. Recuerdan que una secuencia palindrómica, ¿cuál es? Secuencia palindrómica es como un palíndromo en español, como que se lee lo mismo al derecho que al revés, como el famoso palíndromo Anita la Balatina. Si ustedes lo leen al derecho y al revés, dice exactamente lo mismo. Entonces, una secuencia palindrómica un palíndromo, bueno, en términos de secuencias de DNA, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, C, C, G, G. Esto es en dirección 5', 3'. Y si ustedes lo ven en dirección de la cadena, en la dirección antiparalela, pues dice exactamente lo mismo, ¿no? Dice C, C, G, G. Esto es un palíndromo. Se lee igual en una dirección que en la otra. ¿Sí? Ahora, realmente en las secuencias de corte y empalme de intrones, ¿hay secuencias palindrómicas? Pues en realidad no son secuencias palindrómicas. Ajá. Entonces esa es falsa. ¿Cuál es la secuencia de corte? La secuencia de corte es AG, GU, AA, GU. Y esa no es una secuencia palindrómica. A ver, la vamos a poner de nuevo aquí en compartir. La secuencia de empalme 5', punto de empalme 5', es la secuencia AG, GU, AA, GU. Si yo la leo en la otra dirección, si leyera yo en esta dirección, bueno, y al fin y al cabo, pues finalmente en un RNA creen que hubiera una secuencia palindrómica canónica, pues no, porque es cadena sencilla, ¿no? A lo mejor podría encontrar una secuencia palindrómica, pero más adelante, porque esto es una sola cadena de DNA, pero bueno, de RNA, perdón, pero bueno, finalmente, pues lo vean por donde lo vean, esto es falso, ¿no? Si la ponemos en dirección contraria, diría la secuencia, A, C, U, A, C, C, U. Y pues obviamente esto no es un palíndromo. Bueno, una secuencia palindrómica. Entonces, pues por eso esto es falso. Bueno, a ver otra de falso verdadero. Con respecto al corte, se producen dos reacciones de transfosforilación que no consumen ATP. ¿Es cierto o es falso? ¿La puede repetir, profa? Se produce por dos reacciones de transfosforilación que no consumen ATP.
¿Sería verdadero? Ujú. ¿Por qué razón es verdadero? Porque si se transfiere un fosfato a otra molécula, se está rompiendo un enlace, ¿no? Y se está liberando energía. No sé. Ajá, pero el consumo de ATP implica que haya hidrólisis de la molécula de ATP. Y aquí hay ataques nucleofílicos de un 3' a un 5'. En las reacciones de corte, acuérdense que se dan dos reacciones, en donde hace un ataque de un 3' a un 5', y se forma un enlace y otro se rompe. Entonces, realmente en las reacciones de transesterificación no hay consumo de energía, porque hay un equilibrio entre formar un enlace y romper otro. Entonces, aquí no se necesita un consumo energético extra, sino que en la misma reacción como tal está en equilibrio y en balance porque hay formación de un enlace y ruptura de otro. Entonces, es falsa. Y aparte, ¿las reacciones son de transfosforilación o de qué son? Son reacciones de transesterificación, que es otra cosa muy distinta. Es más, no sé si exista la transfosforilación. Son más, es un invento para, pues para ver que reconozcan los términos correctos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, a ver. ¿Qué otra cosa deben de tener muy, pero muy, 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 muy claro? Deben de tener muy claro los pasos de transcripción. O sea, ¿qué sucede en el inicio? ¿Qué sucede en la elongación? ¿Qué sucede en la terminación? ¿Sale? Entonces, ¿qué les recomiendo? Escriban aquí, por ejemplo, pongan transcripción en procariontas. Procariotas y eucariotas. Y ahora hagan una tablita. Entonces pongan así. Inicio. Elongación. Terminación. Bueno, algo así. Entonces vayan poniendo paso por paso. Paso número 1. ¿Cuál sería? Sería reconocimiento de las regiones -10
y menos 35 por el factor sigma 70. Paso número 2. Bueno, reconocimiento y unión de las regiones menos 10 y menos 35 por factor sigma 70. Luego, reclutamiento bueno, voy a escribir en la etapa de elongación, reclutamiento del núcleo de polimerización, o sea, que acuérdense que incluía las subunidades beta, beta prima, alfa y la omega. Paso número 3. Eso implicaba que si ya se reclutó el núcleo, entonces era formación de complejo cerrado. Y paso número 4, desnaturalización del DNA por la RNA polimerasa para formar complejo abierto. ¿Sí? Luego describen todo lo que sucede en la elongación, que va a ser, ya sería el paso número 5, inicio de la síntesis de RNA, adicionando ribonucleótidos de manera complementaria y establecimiento de la burbuja de transcripción. Y ahí describen, la burbuja de transcripción tiene 17 pares de bases de DNA abierto y se forma un híbrido de 8 o 7 pares de bases, ¿no? Por ejemplo. Y luego terminación, mecanismos independientes de Rho y mecanismo dependiente de Rho. Ya que terminaron con procariotas, ahora van a eucariotas. Igual también, paso número 1, reconocimiento de la región promotora o caja tata en la posición menos 30 por TBP, que viene acompañado o que acompaña a TF2D. Luego, reclutamiento de TF2A, si es el promotor débil, y si no, pues inmediatamente se recluta TF2B. Luego TF2B. Después, reclutamiento de RNA polimerasa 2 más TF2F. Luego reclutamiento de TF2E. Y luego ya terminamos con el reclutamiento de TF2H. Se forma el complejo cerrado. Luego TF2H abre el DNA y forma el complejo abierto y fosforila la RNA polimerasa. Hasta ahí es inicio. Luego, siguiente paso en elongación, adición de ribonucleótidos y shalala. Terminación. Pues ahí no hay mecanismos dependientes de Rho o independientes de Rho. ¿Sí? Entonces, ahí tienen un cuadro comparativo. ¿Qué sucede en el procarionte? ¿Qué sucede en el eucarionte? Y así ya no se andan confundiendo, porque si no, luego les pregunta a uno eventos de eucariontes y contestan conforme el procarionte. Otra recomendación, lean muy bien la pregunta,
porque ahí se les va a especificar si van a contestar para procarionte o para eucarionte. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Qué otra, Sí, cosa profe. ¿Qué otra cosa les recomiendo para que estudien? Pues también hagan un listado de eventos. Esa es una tabla comparativa que les va a ayudar muchísimo. Ajá, pero para estudiar las modificaciones, hagan listados. Listados de eventos. Entonces, hagan. Para maduración del RNA ribosomal, paso número 1. Precursor inmaduro. Bueno, síntesis del precursor inmaduro de la molécula grandota. Paso número 2. Corte con endonucleasas o de RNasas específicas. ¿Se acuerdan que era la RNasa 3, la RNasa P? Luego, obtención de intermediarios, de moléculas intermediarias. Luego, acción de exonucleasas para eliminar extremos de moléculas intermediarias. Y último paso, modificación de bases nitrogenadas, metilación de bases nitrogenadas. Ya, moléculas maduras. Son poquitos pasos. Luego, pasos para el RNA de transferencia, que son 5. Eso es de cajón, 5 eventos. Eliminación del extremo 5' por la RNasa P. Eliminación del extremo 3' por la RNasa D, creo, ya me acuerdo. Adición de las secuencias SA en el 3'. Corte de secuencia, corte y empalme de secuencias. No, esa es la última. Entonces, la cuarta es la modificación de bases nitrogenadas y la última es la corte y empalme de secuencia. Y luego para el RNA mensajero, modificación en el 5'. Tengo que acordarme muy bien qué es la CAP 5'. ¿Y qué cosa es la CAP 5'? Luego, en el 3', acordarme que es la adición de cola de poliadeninas. ¿Y qué enzimas participan? Entonces, pues hagan sus propios, ahora sí que ordenadores, gráficos, listados de eventos, para que ustedes tengan ahí la información y la tengan en el momento que lo elaboran, también repasan, también estudian. En el corte de intrones, empalme de exones, ¿qué hay que acordarse? Las reacciones de transesterificación, quién ataca a quién, cuáles son las diferencias entre los 3 tipos de intrones, los tipo 1, que son autocatalíticos que utilizan una guanosina, los tipo 2 que también son autocatalíticos pero que utilizan una adenosina propia de la secuencia del intrón, y los tipo 3 que son espliciosomales y que utilizan el espliciosoma con las U1, U2, U4, U5 y U6. Ahí no hay U3. ¿Sale? ¿Alguna duda en particular que no haya quedado claro? Así como para que lo expliquemos.
Profa, tengo duda de la última clase que tuvimos que hablábamos de U2, U1. U5 nada más sirve para la estabilización, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, gracias, profa. Había una duda que no contesté en el chat. Y voy a aprovechar ahorita para contestarla. Me mandaron un mensaje. Que era sobre Alejandrina, si en la parte de ejercicios que dice, haz un dibujo donde representes un gen de procariotes y de eucariotas. El dibujo debe de ser original, ¿no? Si pueden hacerlo a mano o en computadora, pues bueno, ustedes decidan. Pero la pregunta es que si debía incluir el pre-RNA. No, porque yo les estoy pidiendo la estructura de un gen. El RNA no es parte de un gen. El RNA es el producto de la expresión de un gen. Pero si el ejercicio va a dibujar nada más un gen que incluya sus regiones río arriba, río abajo, y cuál eso es la función de cada una de esas regiones, pues eso incluye nada más la pregunta. O bueno, el ejercicio. ¿Sí? Sí, profa, gracias. Bueno. Bueno, pues entonces, yo creo que como repaso y como tips o cuestiones para que repasen y pues presenten su examen el miércoles, pues me parece que ha sido productivo, ¿no?